Algo tendrán que ocultar cuando no enseñan abiertamente las cuentas y cuando las cuentas no son transparentes y cuando ahora mismo, pues, ante esta venta, estamos viendo pues, que efectivamente hay cuestiones bueno, pues, oscuras y que no tiene claras ni el Partido Popular, ni el Bloque Nacionalista Gallego, ni los técnicos del Ayuntamiento que están emitiendo los informes correspondientes, ¿no? Nosotros creemos que desde la intervención municipal se debe solicitar la información necesaria a SEADE que permita tener ese juicio para valorar si efectivamente el Ayuntamiento debe renunciar o no a ese derecho de adquisición preferente, ¿no? Nosotros entendemos que no podemos dejar que se privatice el multiusos de SAR o el polideportivo de Santa Isabel. Como ustedes lo conocen y saben, muchas personas en esta ciudad tienen unos ingresos importantes mensualmente por todas las personas que hacen deporte en las instalaciones de la ciudad, en las instalaciones deportivas, ¿no? Por tanto, no entendemos ese afán privatizador del Partido Socialista, ya digo, en la recta final de la legislatura e intentando meterlo por la puerta de atrás en el último pleno de la misma.